El metro de Moscú, también conocido como el Palacio Subterráneo, es el sistema de metro de la ciudad de Moscú, la capital de Rusia. Fue inaugurado en 1935, es el primero del mundo por densidad de pasajeros. Transportó en el año 2011 a 23,88,8 millones de pasajeros y el día pico fue el 22 de noviembre de 2011 en el cual transportó a 9,27 millones de personas. Tiene 258 estaciones y una longitud de tendido subterráneo de 414,7 kilómetros, tercero en el mundo después de Londres y Nueva York, con 15 líneas. En la línea número 5, con forma de anillo que se cruza con todas las otras, la megafonía indica a los viajeros el sentido en que viaja el tren utilizando voces masculinas cuando avanzan en el sentido de las agujas del reloj, y voces femeninas cuando va en sentido antihorario. En las líneas radiales, se utilizan voces masculinas cuando los trenes se acercan al centro de la ciudad, y voces femeninas cuando se alejan. El metro de Moscú tiene 199 estaciones de las cuales 72 son subterráneas a gran profundidad y 87 subterráneas a poca profundidad. Existen además 12 estaciones a nivel del suelo y 5 estaciones elevadas. Como ejemplos, la estación Park Povedi está a 84 metros bajo tierra y la estación Vorobyov-Gouri se encuentra en un puente a 15 metros sobre el nivel del suelo. El metro de Moscú tiene un ancho de vía de 1520 milímetros, igual que los ferrocarriles rusos y un tercer riel de 825 voltios para el suministro eléctrico. La distancia media entre estaciones es de 1800 metros, siendo la menor de 502 metros entre las estaciones Vistavochnaya y Mezdunarodnaya y la mayor de 6.627 metros entre las estaciones Krylatskoye y Strogino. Las largas distancias entre estaciones permite que la velocidad comercial promedio sea de 41,61 km por hora. Desde el comienzo de la construcción del metro de Moscú, los andenes de las estaciones se han hecho con un largo mínimo de 155 metros con el fin de dar cabida a los trenes de 8 coches. Las únicas excepciones son algunas de las estaciones de la línea Filiovskaya, Delovoy Center, Mezdunarodnaya, Studencheskaya, Kutuzovskaya, Fili, Bagrationovskaya, Filiovsky Park y Pionerskaya, que solo admiten trenes de 6 coches. Los trenes de las líneas 2, 6, 7, 9 y 10 constan de 8 coches, los de las líneas 1, 3, 8 de 7 coches y los de las líneas 4, 5 y 11 de 6 coches. Todos los vehículos, tanto la serie E como la serie 81, tiene 19,6 metros de largo y 4 puertas en ambos lados. Park Kultury es una estación del metro de Moscú en el distrito de Kamovniki, Okrug Administrativo Central. Se encuentra en la línea Koltsevaya, línea Circle, entre las estaciones de Oktyabrskaya y Kiyevskaya. Park Kultury se inauguró el 1 de enero de 1950. Beloruskaya es una estación de la línea Koltsevaya del metro de Moscú. Recibe su nombre de la cercana estación de tren Belorusky. Se inauguró en 1952 y sirvió brevemente como terminal de la línea antes de que se completara el círculo en 1954. Diseñada por Ivan Taranov, Z. Abramova, A. Markova y Ya. Tatarsinskaya, la estación cuenta con pilones bajos de mármol blanco, un techo de yeso con elaborados patrones, lámparas sostenidas por ménsulas ornamentadas en forma de volutas y una variedad de decoraciones basadas en temas bielorrusos. Vestíbulo. En la parte superior, 12 mosaicos octogonales de Geo Prisco, S. Volkov y Morozov representan la vida cotidiana bielorrusa, y bajo los pies, el andén presenta un intrincado mosaico que evoca una colcha bielorrusa. Un grupo escultórico del escultor Matvey Manaise, llamado Bielorrusia Soviética, solía estar al final del andén antes de ser retirado en 1998 para dar paso a una segunda entrada. Prospekt Mira es una estación del metro de Moscú situada en el distrito de Meshchansky de esa misma ciudad. La estación se encuentra en la línea Kalusko-Rizkaya, entre las estaciones de Rizkaya y Sukharevskaya. La estación se inauguró el 1 de mayo de 1958 y hasta 1971 fue el final de la línea Kalusko-Rizkaya por la parte norte. Diseñada por W. de Vipesteyer, la estación cuenta con pilares acampanados recubiertos de mármol blanco y adornados con cornisas afiladas de metal. Las paredes están recubiertas de azulejos de cerámica blanca con líneas horizontales negras. La entrada a la estación se encuentra en el lado oeste de la avenida Mira, al norte de Protopopovsky-Pereulok, en la primera planta del edificio de la central del control del metro de Moscú. Taganskaya es una estación de la línea Koltsevaya del metro de Moscú. Se inauguró el 1 de enero de 1950 con el primer segmento de la cuarta etapa del sistema. La estación recibe su nombre de la Plaza Taganka, un importante cruce de la línea Sadovoye-Koltso. Diseñada por los arquitectos Karryskov y Medvedev, esta estación de pilono se construyó con la extravagancia de la posguerra en mente. El diseño general se basa en los motivos decorativos tradicionales rusos. El elemento central de la estación son los 48 paneles de mayólica ubicados en cada cara del pilono,
obras de Ye. Blinova, Pekosin, Azotnikov, Aversitskaya y Zeta Sokolova. Estos contienen, además de elementos florales, bajorrelieves de perfil de varios militares del Ejército Rojo y la Armada de la Segunda Guerra Mundial, cada uno dedicado a un grupo como pilotos, tripulaciones de tanques, marineros, etc. La gama de colores está equilibrada de tal manera que los paneles que dan al vestíbulo central presentan un fondo de mayólica azul, mientras que los paneles del vestíbulo del andén son monocromáticos. La iluminación proviene de un conjunto de 12 lámparas de araña doradas en el vestíbulo central con el mismo centro de mayólica azul. La decoración restante de la estación incluye baldosas de cerámica de color crema en las paredes, mármol de color polvo en los pilonos inferiores y también en las paredes. Kurskaya es una estación del metro de Moscú en el distrito de Basmany, Okrug Administrativo Central. Se encuentra en la línea Koltsevaya, entre las estaciones de Komsomolskaya y Taganskaya, y se inauguró el 1 de enero de 1950. La estación fue diseñada por los arquitectos G. Zakharkov y Z. Cherniseva bajo la supervisión de Ivan Soltovsky, quienes recibieron el premio Stalin en 1950 por su diseño. Kurskaya es una inusual estación de columnas profundas, construida al estilo de la arquitectura estalinista de la década de 1950. Krasnopresnenskaya es una estación del metro de Moscú en el distrito de Presnensky Okrug Administrativo Central Moscú. Se encuentra en la línea Koltsevaya, entre Dekiyevskaya y Beloruskaya. Recibe su nombre de la calle Krasnaya Presnia, donde se encuentra. Los pasajeros pueden hacer transbordo a Barrikadnaya de la línea Tagansko-Krasnopresnenskaya. Fue diseñada por Víctor Yejerev, M. Konstantinov, Félix Novikov y Pokrovsky e inaugurada el 14 de marzo de 1954. La estación tiene pilones de granito rojo con cornisas de mármol blanco y 14 bajorrelieves de N. Shcherbakov, Yu. Pomer, Yu. Usakov, V. Fedorov y G. Kolesnikov. Como el área de Presnia de Moscú fue el sitio de levantamiento de Moscú de 1905 durante la Revolución Rusa de 1905, la estación está decorada con obras de arte que conmemoran los eventos de la época. Elektrozavodskaya es una estación del metro de Moscú de la línea Arbatsko-Pokrovskaya en Moscú, la capital rusa. Es una de las estaciones más conocidas del sistema. Construida como parte de la tercera etapa del metro de Moscú e inaugurada el 15 de mayo de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, la estación es uno de los símbolos icónicos del sistema, famosa por su decoración arquitectónica, obra de los arquitectos Vladimir Shchuko, fallecido mientras trabajaba en el proyecto de la estación en 1939, y Vladimir Helfreich, con la participación de su alumno Igor Rosin. La estación presta servicio al distrito de Basmany y se encuentra en la calle Bolsaya Semyonovskaya, junto al río Yauzá. La estación de tren Elektrozavodskaya, en dirección a Kazán, también se encuentra cerca. En mayo de 2007, la estación cerró durante un año, durante el cual se reemplazaron por completo las escaleras mecánicas y los paneles del suelo. Se restauraron la mayoría de los detalles y acabados, incluidos los bajorrelieves de Motovilov. La estación reabrió sus puertas el 28 de noviembre de 2008. El 30 de diciembre de 2024, se inauguró un transbordo a la línea Bolsaya-Koltsevaya, llamada Elektrozavodskaya. Kiyevskaya es una estación del metro de Moscú en el distrito de Dorogomilovo, Okrug Administrativo Occidental, Moscú. Está en la línea Koltsevaya, entre las estaciones Park Kultury y Krasnopresnenskaya. Recibe su nombre de la cercana terminal ferroviaria Kiyevsky. El diseño de la estación fue elegido en un concurso abierto celebrado en Ucrania. La propuesta presentada por el equipo de Eika Tonin, VK Skugarev y G. Golubev obtuvo el primer puesto entre otras 73 y se convirtió en el diseño final. Kievskaya cuenta con pilones bajos y cuadrados revestidos de mármol blanco y coronados por grandes mosaicos de A.V. Misin que celebran la unidad ruso-ucraniana. Tanto los mosaicos como los arcos entre los pilones están bordeados con un elaborado borde dorado. Al final del andén hay un retrato de Vladimir Lenin. La entrada a la estación, compartida con las otras dos estaciones de Kievskaya, está integrada en la estación de tren de Kiev. Con la finalización del tramo de vía entre Beloruskaya y Park Kultury en 1954, la línea Koltsevaya entró en pleno funcionamiento, con trenes circulando continuamente por el circuito por primera vez. Una de las entradas de la estación está coronada por una reproducción de una entrada Art Nouveau del metro de París de Héctor Guimard, donada por la Regia Autonome des Transports Parisiens en 2006 a cambio de una obra de arte del artista ruso Ivan Lubenikov instalada en la estación Madeleine de París.
Novoslobodskaya es una estación de metro de Moscú en el distrito Tverskoy del Distrito Administrativo Central de Moscú. Está en la línea Koltsevaya, entre las estaciones Beloruskaya y Prospekt Mira. La estación se inauguró el 30 de enero de 1952 como parte del tramo Kurskaya-Beloruskaya. Es la última obra del arquitecto del metro Alexei Duskin I, y está declarada Patrimonio Cultural. 2. Desde 1988, se ha convertido la estación Mendeleyevskaya de la línea Serpukovsko-Timiriasevskaya, siendo la última estación de la línea Koltsevaya en recibir un transbordo. Entre noviembre de 2020 y marzo de 2022, Novoslobodskaya estuvo cerrada por reconstrucción. La estación está construida al estilo de pilonos, caracterizado por 3 arcos profundos. El diámetro del vestíbulo central es de 9,5 metros. Los pilonos, relativamente estrechos, se expanden hacia arriba, transformándose suavemente en arcos. Los amplios pasillos entre los pilonos son abovedados y más largos en la parte superior que en la inferior. Las curvas de los arcos se desplazan desde el vestíbulo central y los laterales están bordeados por franjas ornamentales doradas de estuco en relieve. Los pilonos están revestidos con tonos claros, grisáceos y amarillentos, e inclusiones de mármol oscuro de los Urales del yacimiento Karkodinsky. La idea general de la estructura arquitectónica fue concebida por Mikhail Selenin, quien la propuso durante la construcción de la estación de metro Dobryninskaya. El elemento más notable del diseño de la estación son 32 vitrales espectacularmente iluminados. Los vitrales están integrados en los pilonos por pares y recubiertos de acero y latón dorado. Estos pares se orientan hacia el vestíbulo con un vidrio multicolor que forma imágenes de flores, plantas y estrellas. Dentro de los vitrales, en la parte superior, se insertan pequeños medallones que representan escenas de género de una vida ideal y pacífica. 6 de ellos representan a personas de profesión: arquitecto, geógrafo, artista, ingeniero de energía, músico y agrónomo. El resto representa patrones geométricos y estrellas de 5 puntas. Además, se instalaron lámparas detrás del vidrio. Duskin tuvo la idea de usar vidrio en el diseño de la estación de metro mucho antes de la construcción de Novoslobodskaya y antes del estallido de la Gran Guerra Patria sugirió hacer vidrieras de vidrio de uranio. Ambos arquitectos querían hacer las vidrieras en relieve, y también encargarlas a la escultora Vera Mukina. Sin embargo, Gosplan se negó a proporcionar vidrio de uranio, y los arquitectos recurrieron a P. D. Korin con la idea de una vidriera. Las vidrieras se basan en los bocetos de Pavel Korin, convertidos en vidrieras en Riga por la sucursal letona de la Fundación de Arte de la URSS. Las vidrieras fueron hechas por artistas letones, ya que no había tradición de tal decoración de ventanas en Rusia. En el proceso, utilizaron vidrio almacenado en la Catedral de Riga y destinado a las necesidades de la iglesia. Komsomolskaya es una estación de metro de Moscú en el distrito de Krasnoselsky, okrug administrativo central, Moscú. Está en la línea Koltsevaya, entre las estaciones Prospekt Mira y Kurskaya. La estación se encuentra bajo el centro de transporte más transitado de Moscú, la Plaza Komsomolskaya, que da servicio a las terminales ferroviarias de Leningradsky, Yaroslavsky y Kazansky. Por ello, es una de las estaciones más transitadas de todo el sistema. Se inauguró el 30 de enero de 1952 como parte de la segunda etapa de la línea. Las estaciones del primer segmento sur de la línea Koltsevaya estaban dedicadas a la victoria sobre la Alemania nazi, mientras que las del segmento norte, de Beloruskaya-Koltsevaya a Komsomolskaya, estaban dedicadas al tema del trabajo de posguerra. Komsomolskaya fue diseñada por Alexei Shchusev como ilustración de un discurso histórico pronunciado por Joseph Stalin el 7 de noviembre de 1941. En el discurso, Stalin evocó los recuerdos de Alexander Nevsky, Dmitry Donskoy y otros líderes militares del pasado, figuras históricas que finalmente aparecieron en los mosaicos de Komsomolskaya. Cita requerida. Los orígenes del diseño de la estación se remontan a un borrador de 1944 de Shchusev, implementado en puro barroco petrino, una adaptación local del siglo de oro neerlandés del siglo XVII. Sin embargo, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los borradores de 1944 se descartaron y las estaciones de la línea Koltsevaya se completaron en el estilo estalinista tardío dominante de la época. Shchusev, fallecido en 1949, conservó su estilo barroco. Cita requerida. Aclaración necesaria. Komsomolskaya fue el primer y único diseño de estación de metro de Shchusev. Inicialmente, la estación se planificó con un tipo tradicional de pilono profundo. Posteriormente, Shchusev sustituyó los pesados pilonos de hormigón por estrechas columnas octogonales de acero, remachadas con baldosas de mármol, creando un espacio abierto más amplio. Después de la muerte de Shchusev, la estación fue completada por Víctor Kokorin, Asabolotnaya, V. Barbarin y Obelikoretsky y Pavel Korin, el creador de los mosaicos.